Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bienvenidos a nuestro querido canal Enseñanza Bíblica. Queremos agradecerles por su compañía, por su apoyo. Hoy estamos celebrando el capítulo número 5 del libro de Eclesiastés. Continuamos, casi estamos llegando a la mitad de este libro. Es un libro maravilloso de pensamiento, de análisis, de reflexión y es para disfrutar. Antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y que nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos permites estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos en este momento. Y queremos, oh Dios, rogarte que nos acompañes con tu Santo Espíritu, que bendigas a cada uno de nuestros oyentes. Si hay alguno que está enfermito, enfermita, que está lastimado o que siente dolor por su familia, queremos rogarte que también seas con todos ellos. Pedimos una bendición especial de lo alto en la reflexión de Eclesiastés, el capítulo 5. Y gracias, oh Dios, porque ante la presencia del cielo, ante la presencia de Jesús, todo es diferente. Lo hacemos con mucha gratitud y oramos en su nombre. Amén. Quiero que abran sus Biblias, por favor, o como dicen por allí, enciendan sus Biblias, en el capítulo número 5 del libro de Eclesiastés. Este capítulo tiene 20 versículos. Es un capítulo, como cada capítulo del libro de Eclesiastés, viene hablando de temas de reflexión que el sabio Salomón, el rey en Jerusalén, él pudo experimentar y él nos comparte acerca de su descubrimiento del sentido de la vida. Lo importante de este capítulo es que hay una sección de análisis sin la presencia de Dios, que es la frase que hablamos ayer y aparece muchas veces, no tengo el dato ahora, pero aparece muchas veces en el libro de Eclesiastés, que es la frase debajo del sol, o bajo el cielo, o bajo el sol. Son expresiones que se limitan o que abarcan exclusivamente una manera, una visión totalmente humana. Eso es muy importante que hablamos ayer. Pero hay otra porción que habla una mirada de lo mismo que el rey analizó, pero con la diferencia de Dios en medio de esa observación de parte del sabio. Van a encontrar ustedes los versículos 1 al 7. En esta sección nos habla de cómo acercarnos a Dios, cómo es nuestra actitud ante su presencia. En los versos 8 y 9 hablamos ayer un poquito, vamos a repasar un puntito que destaca el capítulo 5. Hablamos de la opresión hacia el otro. El verso 10 hasta el verso 17 habla de la desaparición, de la huida del Ebelim, de las riquezas, de cómo se esfuman. Y los versos 18 al 20 habla el mismo tema que presenta todo el capítulo 5, a diferencia de la inclusión de la persona de Dios. Noten ustedes algunos aspectos de cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios. Dice el versículo 1, guarda tu pie, guarda tu pie. Esta expresión es una expresión, una frase que da un simbolismo de las elecciones de la vida. Cuando uno se va a encontrar ante la presencia de Dios, debe saber que Dios manda un análisis de qué caminos he tomado yo. Ser conscientes ante quién me presento. A veces no lo somos y eso es un descuido de parte de nosotros, de parte del adorador. El culto de los necios se nombra allí. ¿Qué será el culto de un necio? Bueno, ya hablamos de un necio, es alguien insensato, alguien fatuo, alguien irracional, alguien materialista. Son esas personas que van al templo, pero solamente están allí presentes con el cuerpo, con la formalidad de su presencia física.
pero realmente no están allí están acompañando su presencia física con el corazón. Solamente hacen acto de presencia, no son conscientes. Quizás nosotros estamos en el primer grupo que lo hacemos de manera inconscientes, pero esta clase de persona, el necio, hace simplemente una formalidad y es consciente de lo que está haciendo es indebido, pero lo sigue haciendo. Los versos 2 y 3 nos hablan de las palabras. Cuidado lo que uno habla en la casa del Señor. Miren, yo me he topado con hermanos que en una iglesia, un hermano tenía un negocio de camiones, ¿no? Y empezó el sábado a hablar con otro hermano. ¿Y cuánto está esta cubierta? ¿Y cuánto? ¿No? Cuando uno va a la presencia de Dios, sea que uno que específicamente está hablando en el templo, cuando uno llega al lugar donde me voy a encontrar con Dios, donde vamos a hacer un culto, una programación exclusivamente para adorar a Dios, pero también puede ser que se hable en sentido de mi encuentro personal con Dios. Cuando uno se encuentra de manera personal con Dios, quizá repite oraciones, quizá lo hace de manera mecánica. Está para analizar también en este sentido. El versículo 5 habla de hacer votos. Yo no sé si usted está casado, si ha hecho promesas, si ha hecho compromisos, pero saben ustedes que la palabra nadar, acuérdense de pileta, nadar en hebreo, es prometer, es hacer una promesa, un voto, un compromiso, es hacer algo o hacer una propuesta de pagar algo. Tiene sentido de hacer un compromiso de que yo me voy a hacer responsable. Es hacer algo o entregarle algo a Dios. Noten ustedes que el voto matrimonial, por ejemplo, es una cuestión muy seria ante los ojos de Dios. Dice luego, si vas a hacer un compromiso, shalom, quédate en paz de ese compromiso, cumplilo, completalo. La palabra shalom es dar el pago, terminar de realizar a lo cual yo me he comprometido. Si uno se compromete y no cumple, uno está pecando. Cuando actúa de esta manera ante los ojos de Dios, si yo por ejemplo me casé en la presencia de Dios, saben ustedes que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir ese voto, ese compromiso, ese nadar, para llegar a shalom, a que se cumpla. Cuando uno tiene esta actitud, es un pecado de omisión, es decir, dejar de lado algo. La Biblia habla de que hay mensajeros, los ángeles. Allí en Mateo 18 habla de que los ángeles están siempre en la presencia de Dios. Toman nota. Y luego habla el versículo 7, tú encárgate de temer a Dios. ¿Qué significa temer? No de tenerle miedo, sino de honrar a Dios. Comportarme como es una conducta que le agrada a Dios. Una conducta que Dios aprueba. Ten cuidado de dejarte llevar por tus sueños, por tus ambiciones, por tus objetivos. Nunca olvides respetar la persona de Dios. Los versículos 8 y 9 hablamos un poquito ayer, vamos a dar un lineamiento general de la opresión, pero acá se agrega algo, se agrega un matiz, un elemento que ayer solamente se enfocaba a la esfera o al ambiente del planeta Tierra, pero ahora dice que dentro de esas personas de influencia hay alguien mayor a ellos, y luego dice que de los mayores de ellos hay alguien más superior, y así llega hasta la misma persona de Dios. Si usted escucha que hay injusticia, que hay asuntos sin resolver, que hay casos que se dictan sentencias injustas, sepa que hay uno arriba que está viendo lo que se está haciendo. El salmista declara, Salmo 33, 13 al 15,
El Señor observa desde el cielo. Él mira desde su trono. Conoce a fondo las acciones de cada uno. Todo ser humano con influencia, para bien o para mal, obviamente, porque hay influencers para mal también, debe saber que hay un Dios en lo alto que lo está mirando desde su trono. Y el versículo 9 habla de que lo que construye grandemente a una nación es a un pueblo, a una gente trabajadora, a una gente que en Palestina, dentro de los campos de cosecha y de siembra, era el trabajo que tenía ese pueblo hebreo. Y hoy en día nosotros debemos saber que el trabajo debemos buscarlo porque es lo que ensalza y alaba a una nación. Muy bien, de los textos 10 al 17 vamos a ver el Hebel de las riquezas. Vamos a ver que las riquezas se esfuman, las riquezas se van, las riquezas no son perennes, no es algo que permanece para siempre aquí en la tierra. El acumular bienes, el versículo 10 habla de que no da satisfacción plena en la vida. Si usted, amigo mío, estaba pensando que el acumular riquezas me da satisfacción, quiero decirle que está corriendo o está caminando hacia la Hebel Hebelim, hacia la vanidad de vanidades, algo que se va, algo que se esfuma, que se acaba. Y saben que el versículo 11 dice que cuanto más bienes, cuanto más elementos para administrar existen en la mano de un hombre, de una mujer, de una familia, tanto más administradores, tanto más intereses económicos, tanto más exigencias de herencia se empiezan a percibir. El versículo 12 habla de que lo que realmente da satisfacción al ser humano es un trabajo sencillo, o si es un trabajo complejo, hacerlo de la manera más honesta que se pueda. Hacer el trabajo, cumplir el horario, ser transparente en la labor, siempre con los principios de Dios. Y esa es la felicidad para el ser humano. Ir a hacer el trabajo, volver a mi hogar. Un plan de vida sencilla, no muy compleja, no complicada. Las grandes acumulaciones de dinero solo traen preocupaciones, solo quitan el sueño y finalmente dañan la mente del que está en medio de esta situación. Los versículos 13 y 14 nuevamente hablan de las riquezas, pero habla de aquellas riquezas que son guardadas, aquellas riquezas que no son compartidas, sino que son egoísta o mezquinamente conservadas. Habla de que esta actitud ante las riquezas es para Ra. Esta palabra Ra en hebreo es aflicción, agravio, desastre, dificultad, problemas, etc. Si usted tiene esta actitud de guardar riqueza y no las comparte, va a sentirse Ra, desastroso, triste. El versículo 14 habla de que la persona que tiene dinero, y por eso Jesús fue uno de los temas que más habló, el tema de dinero. La persona que tiene dinero debe saber cómo invertir en sus negocios. El inversor debe ser muy cuidadoso en dónde va a colocar su inyección de capital. El versículo 15 habla de la situación del que guarda o conserva riqueza en este mundo. Quiero decirle, queridos amigos, que de este mundo no nos vamos a llevar más que solamente el carácter, aquel cúmulo, aquel conjunto de vivencias que hemos tenido en este mundo, la experiencia de sanidad que hemos optado en la vida espiritual, la elección de aceptar la persona de Cristo Jesús. Solamente en la Biblia hay dos opciones: o muerte eterna o vida eterna. ¿Quién hace la diferencia entre esas dos opciones? La persona de Jesús. Por eso
esta autora que tanto admiro, Elena G. de White, dice: el carácter es el único tesoro que se puede llevar de este mundo al venidero. Escribe esto en su libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 267. Por eso, deposite sus tesoros en el cielo de Dios, en el hogar celestial. Allí van a durar eternamente. Nuevamente la pregunta en el versículo 16: ¿para qué me esfuerzo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Se lo preguntó Salomón en el capítulo 2, versículo 15, 18 y 19, en el versículo 22. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Necesita una respuesta el sabio Salomón. Habla de la preocupación, del constante anhelo de crecer, de acrecentar el capital. ¿Con qué propósito? Si usted tiene esta mentalidad, lo va a entender a Salomón, porque él se preguntaba eso. El versículo 17 dice que aquel que vive en esta condición de riqueza, dice el verso 17, todos sus días comió oscuramente, con mucho dolor, malestar e irritación. ¿Saben? Este tipo de pensamiento o de perspectiva con respecto a la vida y el dinero, tristemente producirán días tristes y entregarán insatisfacción y nunca se alcanzará la plenitud. Pero todo esto ocurre bajo el sol. Ahora vamos a ver la diferencia con la presencia de Dios. Hay un notable contraste entre la persona que vive bajo esta mirada de la economía, del egoísmo, del ser mezquino, que vive con mucha irritación, con días oscuros, días lúgubres. Pero la Biblia muestra un contraste en los versos 18 al 20, que en la presencia de Dios todo cambia, todo es un deleite, todo tiene otra perspectiva. No es que todo va a ir bien porque hay problemas, pero inclusive en lo malo, ya lo hemos dicho en los Salmos, en los Proverbios, que Dios bendice al justo, bendice al leal. El que tiene problemas, que confía en el Señor, que ama a Dios, será acompañado por el Dios del cielo. Miqueas 7:8 dice: el Señor es mi luz, Él me ilumina. Contraste con el verso 17, que anda en oscuridad, el que vive de manera mezquina. ¿Saben? Lo sencillo, lo poco, con Dios me hace feliz. Y cuando alguien, que Jesús dijo, ¿no?, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero alguien que tiene riquezas, con Dios la diferencia es que Dios me regala el consejo, me regala el sentido de cómo vivir con esa riqueza en mi bolsillo. Me ayuda a entender que el real sentido de la vida con mis recursos es ayudar al que no tiene. Las riquezas me harán feliz con Dios, porque Dios me cambia el sentido de cómo administraré, cómo manejaré, cómo viviré con esa riqueza. Y además, el Señor me guía en compartir, supliendo necesidades con los recursos que Él me regala, y también poder permitir gozar de la vida. Dios, dice el versículo 19, da riquezas. Él es la fuente de todo bien. Es muy lindo este texto, por eso lo quiero leer. Dice: si Dios ha dado a un hombre riquezas y posesiones y le permite disfrutar de ellas, no solamente que Dios le da, sino que puedo yo tener, puedo recibir yo una herencia, algo, mucho dinero, pero sin Dios no podré disfrutarlas. Eso es muy interesante lo que dice el sabio Salomón. Dice: tomar la parte que le toca y alegrarse de su trabajo. Eso es un don de Dios. Ante la presencia correcta de mi vida, en la presencia de Dios, todo cambia, todo es diferente, todo tiene otra perspectiva. Dios da alegría
y acompaña en momentos difíciles. Declara el verso 20: no, esta persona que confía en Dios, él no piensa demasiado en la brevedad de la vida, cuando Dios lo tiene ocupado con pensamientos alegres. Qué linda es la vida con la mirada de Dios. Esto es lo que nos invita el sabio Salomón a pensar. Una pequeña conclusión de este capítulo: seamos cuidadosos al encontrarnos en la presencia de Dios. Sepa que cuando va a la casa de Dios va a encontrarse con el Santo de los Santos. Ante toda persona de poder, si usted es una persona de influencia, la Biblia dice que hay alguien superior a usted. Dice superiores con mayúscula porque me refiero a Dios. Haga tesoros en el cielo, donde durarán eternamente. Nunca serán comidos ni devorados por la polilla. Sepa que la vida, con poco o con mucho, con Dios es diferente. De lo contrario, si no le cree a la Biblia, no cree lo que Ezequiel, yo mismo estoy diciendo, pruébelo. Pruébelo, y si es una mentira, no deja y ya. Pero experimente la vida con Dios. Yo les deseo desde el canal de corazón, les mandamos un fuerte abrazo, que pasen muy feliz día hoy, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Nos encontramos y vamos a seguir regalándoles contenidos. Compartan el canal, suscríbanse, dejen sus comentarios, no olviden de hacerlo, que eso nos ayuda y hacemos una comunidad espiritual de oración y lo hacemos con mucho gusto. Nos vemos la próxima y los esperamos a todos ustedes.